Estudiantes Pregunta. Conozcamos a las y los estudiantes que participan en esta temporada. Florencia Quirós, Vicente Webster, Antonia Cartagena, Francisco Reyes, Nicolás Schoenfeld, Ainhoa de Saint-Pierre, Joaquín Salas, Camilo Jara. Buenos días, profesora. Hola, buenos días. Buenos días, compañeros que están ahí. Te comento, voy a empezar yo con las preguntas y después seguirán mis compañeros. La primera pregunta que voy a hacer yo es en el ámbito, tenemos una alza en la encuesta del Partido Republicano. ¿Esta alza cómo afecta el nivel a disidencias sexuales y al tema de género en la política? ¿Y cuál es su visión de esto? Uy, qué buena pregunta. Mira, primero te voy a hacer un cierto contexto. A mí me alarma que en el mundo entero, en este momento, hay un auge muy grande de los sectores que propugnan, digamos que tienen como propuesta principal el reordenar el mundo, ¿no? El volver, digamos, a antiguas tradiciones, cosa que me parece súper importante porque, digamos, la sociedad y la política funcionan desde una armonía entre la tradición y el cambio, ¿no? Entre mantener ciertas cosas que son importantes para la cultura y el cambio necesario para irse adecuando a los tiempos. El Partido Republicano es un partido que ha ganado, como dices tú muy bien, mucho lugar hoy día en el mundo político porque se opone, digamos, al desorden, se opone al caos, se opone a la inseguridad, sobre todo, que afecta a la población. Tú sabes que en este momento la principal demanda de la ciudadanía es por orden y por seguridad. Entonces, esa bandera ellos la toman y ha sido muy exitosa como bandera. Ahora, sin embargo, como tú muy bien señala, eso tiene un riesgo en términos de los derechos de las personas, en términos de avances que se han logrado, por ejemplo, en los derechos en los derechos de la mujer, en los derechos de la reproducción, en la situación respecto de identidades de género, alternativas a la heterosexualidad, etc. Sin duda que las posturas de ellos son posturas, y la vemos ahora en las discusiones que se están habiendo respecto a la nueva Constitución, que están intentando retroceder, digamos, en algunos aspectos. Ahora, digamos, yo tengo dos posturas. Una, que encuentro que es importante, digamos, que en la sociedad se recuperen ciertos aspectos, digamos, de la seguridad, pero a la vez no se retroceda en derechos obtenidos respecto de las diversidades sexuales, respecto de las mujeres. Entonces, ese equilibrio, digamos, yo espero que sea un equilibrio que termine imponiéndose en el debate constitucional. Muchas gracias. Ahora dejo con mi compañera que va a hacer la siguiente pregunta. Buenos días, profesora Ana María Stumet, y a todos mis compañeros en el público. Mi pregunta es la siguiente. Chile ha tenido un menor porcentaje de participación femenina y Gabriel Boric ha afirmado que es un gobierno abiertamente feminista. ¿Cree usted que Chile está actualmente evolucionado en el ámbito feminista? Y en el caso contrario, ¿en cuánto tiempo cree usted que Chile podría llegar a ser igualitario? Otra pregunta muy buena también. Es cierto, el presidente afirmó desde el momento que él asumió que este iba a ser un gobierno feminista, y eso se notó, por ejemplo, en la conformación de su gabinete, en el número de mujeres integradas en el gabinete. Ahora, en términos de políticas concretas, digamos, todavía no hemos visto grandes avances en el sentido porque la sociedad viene avanzando paulatinamente hace mucho, que hace ya bastante tiempo, en la asignación de derechos hacia las mujeres y en postura feminista.
yo creo que, digamos, esto es una política que en parte incumbe a los gobiernos, porque los gobiernos, digamos, van promulgando, van patrocinando leyes que pueden ir en beneficio o en detrimento, digamos, de los derechos de las mujeres. Pero por otro lado, fundamentalmente yo creo que el avance en términos de género es sobre todo un tema cultural, es un tema que afecta a la sociedad completa, ¿no? Yo creo que en la medida en que en las familias, digamos, no se impongan políticas de género de un género entendido como relacional, es decir, que hombres y mujeres, digamos, tenemos los mismos derechos, pero a la vez tenemos los mismos deberes y tenemos que ocupar lugares comunes en el mundo. El ejemplo típico, ¿no es cierto?, que ponen las autoras. ¿Por qué todavía las madres, sobre todo en América Latina, en muchos países, todavía estamos ahí diciéndole que las niñitas cocinen y que hagan la cama, y los hombres, ¿no es cierto?, son los que tienen mucho más chipe libre en la casa, ¿no es verdad? Eso es un tema cultural y es un tema que además es muy fuerte en América Latina. Yo creo que en otros países se ha ido avanzando mucho en ese sentido. Nosotros tenemos todavía un largo camino que recorrer, y es un largo camino que yo creo que afecta desde lo más profundo, digamos, de nuestras instituciones culturales, incluyendo la familia, por cierto. Entonces, ¿cuántos años quedan? Verdaderamente no tengo idea, pero yo creo que la generación de ustedes, o sea, mi generación, que está muy lejos de la de ustedes, por cierto, ya ha hecho grandes avances, ¿no es cierto? Nosotros hemos educado a los hijos de otra manera, como lo hacían nuestros padres y nuestros abuelos, pero yo creo que va a quedar en las manos de las generaciones de ustedes que efectivamente consideren que la vida es relacional, que hombres y mujeres tenemos que ocupar espacios comunes, y que eso lo inculquemos en los niños desde la más tierna infancia, digamos, que no sigamos pasándole autitos a los niños y muñecas a las mujeres, o sea, una serie de condicionantes de género que nosotros las tenemos en el ADN de nuestra cultura, pero que yo creo que probablemente las generaciones que vienen van a ir en ese sentido cambiando. Estas cosas, estos cambios en la sociedad, yo me dedico sobre todo al siglo XIX, que para ustedes, por supuesto, que es lo más remoto al mundo. Los cambios en la cultura son lentos y tienen avances y retrocesos. Eso nosotros los historiadores lo hemos visto en nuestros estudios a lo largo de la historia. Que termina el bloque. Me queda un minuto, ya. Lo hemos visto a lo largo de la historia. Entonces, tenemos que tener como conciencia de que los cambios bruscos son cambios que muchas veces, y eso lo demostró, por ejemplo, la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, que la guillotina, se mata, ¿no es cierto?, a la nobleza, etcétera, pero después hay una reacción, viene de nuevo la monarquía. Entonces, las sociedades se mueven mucho en ese péndulo, el péndulo que estamos viviendo hoy día en Chile, ¿no es cierto?, que estamos yendo con el Partido Republicano, cuando hasta hace poco, digamos, estábamos yendo más, apoyando más a los sectores más progresistas. Entonces, el tiempo... Ya. Buenos días, Ana María. ¿Se escucha bien? Buenos días, compañeros. En el nuevo gabinete de ministros anunciado hace un día, se muestra una mayoría femenina con 13 ministras y 11 ministros. ¿Opina que esto juega un papel importante en la igualdad de rol político de la mujer, o no es más que un número? Mira, esto se relaciona con lo que respondía tu compañero. Yo creo que es un signo, ¿no? La vida y la cultura están hechas de símbolos y de signos, digamos, que se transmiten a la población. El hecho de que el presidente, su primer gabinete, también tenía mayoría femenina, el hecho de que usted lo tenga, es un signo. Y la política, como te digo, está hecha de signos, pero también está hecha de políticas concretas. O sea, el hecho de que se pongan mujeres en rangos de ministro o de subsecretaria o de alcaldesa, etcétera, que sean elegidas, digamos, las alcaldesas, es un signo importante, pero lo que tenemos que ver es cómo se comportan. O sea, que efectivamente tanto las mujeres como los hombres, o sea, les pidamos los mismos niveles éticos, los mismos niveles de desempeño, los mismos niveles de corrección. O sea, hemos vivido recientemente el caso de las fundaciones, donde hay tanto hombres como mujeres involucrados. Bueno, los dobles estándares no funcionan. O sea, no porque el hecho de que una mujer sea designada en un cargo va a significar de que esa mujer en realidad es la mejor persona para ese cargo. Lo importante es que la selección de los ministros y de las autoridades sea una selección que corresponda con los estándares éticos que exige la actividad política y la actividad social. Perfecto, muchas gracias.
Hemos vuelto al siguiente bloque, que en esta temática de preguntas va a ser respecto a la educación. Les damos nuestra palabra a nuestros estudiantes. Comenzamos. Muchas gracias. Bueno, en este ámbito yo hablo sobre educación sexual. ¿Cree que usted que es suficiente implementar esta materia en la malla curricular? ¿O qué otra medida implementaría? En vista y cuenta también que en algunos colegios hay personas que es conservador o homofóbico. A ver, yo soy partidaria de la educación sexual en los colegios. Soy partidaria porque creo que, sobre todo en las sociedades hispanoamericanas, que tenemos una tradición más conservadora en nuestra historia, digamos, ha sido muy difícil que las familias aborden los temas sexuales. O sea, hemos visto homofobia en el país hasta hace muy poco, todavía hay muchos rasgos homofóbicos. A mí me parece que es fundamental que se eduque en la posibilidad del respeto y de la tolerancia hacia la diversidad sexual, que se entienda además que la homosexualidad no es... históricamente, digamos, hemos transitado desde la homosexualidad como una perversión a la homosexualidad como una enfermedad. Se tiene que entender que la homosexualidad y la diversidad sexual son condiciones y que por lo tanto como condiciones merecen, digamos, todo el respeto y toda la tolerancia de parte de la sociedad. O sea, yo creo que es fundamental esa educación. Ahora, eso no significa, o sea, yo creo que también hay una edad en la que las personas tienen la madurez suficiente como poder ejercer su sexualidad de una manera responsable. Y eso es importante también educarlo, ¿no? La sexualidad se tiene que ejercer responsablemente. Hemos visto, yo misma trabajo con mujeres en la cárcel de mujeres. La mayoría de ellas, muchas de ellas, digamos, han sido madres adolescentes, 12, 13, 14 años, en que han terminado delinquiendo por absoluta carencia, digamos, de respaldo y de sustento para poder mantener a sus hijos. Por lo tanto, es importante educar al ejercicio de una sexualidad responsable y para eso yo creo que se requiere una cierta madurez. Y a mí me parece que eso también tiene que formar parte de la educación sexual. Perfecto. ¿Compañera? Bueno, viendo que la educación está en crisis, ¿podrá esta salir de este estado o sucumbirá ante la abismal superioridad en calidad de la educación privada? Mira, yo tengo una profunda admiración como historiadora por lo demás con lo que ha sido en la educación pública en Chile. El Estado docente fue un gran avance. O sea, si ustedes se pasean por Chile, van a ver que en los lugares más recónditos hay una escuela, hay un profesor. En el mundo rural las escuelas funcionan los buses escolares que van a llevar a los niños a los colegios. Y yo lo digo porque yo paso gran parte del tiempo en un lugar muy rural en el sur de Chile, y a mí me sorprende cómo llegan los alimentos de la JUNAEP, cómo llegan los buses escolares, llevan a los niños. Eso es como, por así decir, la tradición que todavía se conserva del Estado docente. Yo soy partidaria de la educación pública. Creo que en este país es fundamental que el Estado asuma un rol educacional, porque los privados lo pueden asumir, pero los privados tienen, digamos, no asumen, digamos, los costos de la educación de los sectores menos favorecidos económicamente. Por lo tanto, está muy bien que haya educación privada. Creo que esa educación tiene que persistir, que siempre van a haber personas que con todo derecho puedan querer pagar por una educación para sus hijos de distinta índole, pero que el Estado tiene la obligación de mejorar la educación pública. A mí me parece que eso es grave. Yo creo que la municipalización de las escuelas fue probablemente un error grande que se cometió en dictadura, y que ojalá que el Estado recupere, digamos, este rol educacional que ejerció tan eficientemente durante gran parte de nuestra historia. Ahora, el Estado puede hacer mucho, pero también las familias y los estudiantes pueden hacer mucho. O sea, en la medida en que las familias y los estudiantes asuman responsablemente lo que es recibir de parte del Estado una educación gratuita, por ejemplo, exige responsabilidad. Todo lo que yo recibo gratis me exige responsabilidad. Ahora, también me permite, digamos, exigir calidad. Y eso yo creo que es un diálogo que está pendiente y que en este momento yo realmente quisiera, probablemente no tengo ninguna influencia, pero instar
digamos, a que el Estado asuma este rol con la seriedad que corresponde. Gracias. Lo dejo con mi compañero Nicolás. Bueno, siguiendo con el tema del feminismo. En 2018 las marchas feministas impulsaron un cambio en el Instituto Nacional, liceo, que en 2021 dejó atrás 200 años de educación monogenérica. ¿Qué opina de que en la actualidad... No te escuché bien, 200 años de educación monogenérica. Ya. ¿Qué opina de que en la actualidad sigan existiendo liceos monogenéricos, en especial los emblemáticos, como serían el Liceo 1 o el Liceo de la Aplicación? Yo creo que ese es un tránsito que tiene que darse. O sea, yo creo que la educación mixta es fundamental porque la vida es mixta. La vida es mixta. Entonces, yo misma me eduqué en un colegio exclusivamente de mujeres y cuando entré a la universidad realmente fue un impacto muy fuerte porque no estaba acostumbrada a relacionarme en igualdad de condiciones con los hombres y a que me trataran en igualdad de condiciones. Entonces, a mí me parece que ojalá, digamos, la educación pública vaya evolucionando a que todos los colegios sean de educación mixta. Soy partidaria de ello porque también muchos de los problemas que yo creo que se ven hoy día, por ejemplo, en colegios monogenéricos, como dices tú, tienen que ver con que cuando se incorporan las mujeres, vean lo que ha sucedido recientemente en un colegio, San Ignacio, por ejemplo, en que hubo abusos de parte de claro, es importante que esa convivencia sea una convivencia que se inicie desde temprano y que permita, por lo tanto, que las relaciones de respeto se vayan cultivando a lo largo de todo el proceso. Si no, se producen los excesos que hemos conocido y que yo creo que son nefastos para la formación y para la educación. Terminamos con las preguntas de educación. Muchas gracias. A mí me tocan las preguntas de estilo futuro. ¿Cómo ven un futuro a Chile? Aún con raíces católicas que se incumben en el Congreso por el tema del aborto, por el tema del matrimonio igualitario que ya se aprobó, pero fue polémica. O veo en ese ámbito, ¿cómo ven un futuro a Chile? ¿Un país aún católico que se mete entre las leyes, se mete en lo social? ¿O un país que ya acepta tanto a género, diversidad, sin pensar en una religión? A ver, Chile es un país que se ha ido secularizando, sin duda. El mundo entero se ha secularizado, América Latina se ha secularizado más tardíamente. Chile, yo te diría que en las últimas décadas se ha secularizado profundamente. Eso lo podemos ver en las encuestas, sobre todo en la encuesta Bicentenario que hizo la Universidad Católica, donde se demuestra de que la religión católica, de ser profesada por alrededor del 70 y tantos % de la población, ha bajado notablemente, creo que estaban incluso en los 40 y tantos. Las religiones evangélicas se han mantenido alrededor del 15 al 16%, pero tampoco, digamos, han crecido significativamente. Yo creo que, a ver, históricamente la formación del Estado de Chile, de la nación chilena, yo tengo un libro sobre eso, que fue la investigación de mi tesis de doctorado, donde yo pude identificar 3 pilares sobre los cuales se fundó la posibilidad del establecimiento, digamos, del Estado de Chile y de la evolución política de Chile hacia una democratización, porque no vamos a decir que Chile era una democracia plenamente durante el siglo XIX, sin embargo se fue democratizando, fue abriéndose hacia el cambio sobre la base de 3 pilares que para la clase dirigente eran fundamentales. Uno de ellos era el orden social, o sea, la clase dirigente mandaba hegemónicamente. El otro era la república, es decir, los chilenos queríamos ser república y no una monarquía, por ejemplo. Y el otro era el catolicismo, es decir, la religión católica como visión del mundo. No necesariamente como una religión que se practicara por todo el mundo, sino que la religión católica como visión del mundo. Eso sin duda ha ido cambiando en la medida en que el país se ha ido secularizando. Sin embargo, hasta hace pocas décadas, como tú bien dices, la Iglesia Católica tenía una enorme influencia sobre la política. Hoy día no la tiene. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad más secularizada, donde las autoridades, por ejemplo, incluso ya no pueden incluso permitirse no jurar, por ejemplo, sobre la Biblia, cosa que tradicionalmente se hace en países además mucho más secularizados como Estados Unidos, todavía se jura sobre la Biblia. Es decir, hay ciertos ritos y ciertas tradiciones, digamos,
provenientes de la historia y de la religión católica que ya no se conservan. Ahora, yo creo que hay un tema que tiene que ver no solamente con que el catolicismo sea una religión haya sido una religión más, digamos, más conservadora, sino que también con la evolución que se va dando dentro de la misma religión. O sea, no se trata de que el Estado sea el Estado tiene que ser neutro, tiene que ser secularizado, pero tiene que representar a una sociedad que es diversa y que también es religiosa. O sea, hay católicos, hay una cantidad importante de evangélicos, con la inmigración entran otras denominaciones religiosas. Ahora, cada denominación religiosa, especialmente el catolicismo, sobre todo desde la crisis de la Iglesia Católica, el mismo catolicismo ha ido evolucionando de ser una religión profundamente homofóbica a que hoy día la Iglesia Católica no es una iglesia homofóbica. Siempre van a haber dentro de la Iglesia Católica sectores tradicionales, pero yo te diría que hay una fuerte corriente dentro de la Iglesia Católica de recuperar las tradiciones cristianas, de tolerancia, de apertura a la diversidad, de comprender, digamos, que la sociedad, que el catolicismo tiene que adaptarse a los tiempos y que tú puedes ser católico o evangélico y a la vez estar abierto, digamos, a los cambios que la sociedad va requiriendo. O sea, yo creo que ese catolicismo tradicional, homofóbico, como ponías tú el ejemplo, es un catolicismo que va a desaparecer si es que no se va adaptando a los signos de los tiempos, como se habla incluso en el lenguaje teológico. La Iglesia tiene que poder interpretar los signos de los tiempos. El cristianismo tiene que hablarle a la sociedad, el cristianismo tiene que insertarse en la sociedad, y por eso que vemos todas estas corrientes fuertes cristianas que están volviendo a una iglesia comunitaria, que era la iglesia de los orígenes, porque el cristianismo es la comunidad, la iglesia es la comunidad, la iglesia no es la jerarquía, la iglesia no son los obispos, la iglesia son los bautizados, la iglesia es la comunidad. Y eso mismo, digamos, tiene que demostrarse un signo notable, digamos, de adaptación a los signos de los tiempos. Compañera. Dado que ciertas personas dicen que el Instituto Nacional tiene una cierta tendencia política, ¿considera usted que el aspecto religioso es incompatible con esta postura o podrían convivir ambos aspectos de forma equilibrada? A mí me parece que sin duda que la Iglesia Católica, el catolicismo tiene que convivir con todas las posturas políticas. La religión católica, parece que algunos católicos lo tienden a olvidar, digamos, la religión católica surge a partir del mensaje de Jesucristo. Jesucristo vino a cambiar el mundo, Jesucristo vino a cambiar las leyes, Jesucristo vino a revolucionar muchas leyes, y la doctrina del amor y de la misericordia es aquella que la Iglesia tiene que representar, y por lo tanto ella tiene que poder dialogar con todas las corrientes políticas, y en la medida en que también las corrientes políticas entiendan de que una de las dimensiones importantes en la vida del ser humano es la espiritualidad, y la espiritualidad puede expresarse en cualquier religión, pero en la medida en que no sea violentada y sea permitida plenamente, no tendría por qué haber una incompatibilidad entre religión y política. Claro. Gracias. Ya. ¿Cómo ve usted la participación política en un futuro, teniendo también en cuenta el surgimiento de la participación política de diversidades sexuales? Yo soy una persona profundamente creyente en la democracia y profundamente creyente en la participación social y política de todas las personas, ¿ya? Ese es un piso, digamos, que yo creo que es fundamental. Ahora, que no siempre, digamos, en la sociedad se ejerce la democracia como se debería ejercer. No existe, la democracia se basa, digamos, en la defensa de la igualdad y la libertad de todos los seres humanos. Evidentemente las condiciones sociales no son siempre igualitarias, y ese es un avance en que la sociedad tiene que ir, digamos, dando grandes progresos, porque desde la perspectiva, digamos, de la democracia, todas las personas tenemos que, ojalá, acceder al mismo nivel de derechos y de bienestar. Siempre va a haber riqueza, siempre va a haber pobreza, pero es fundamental que la democracia vaya permitiendo que la igualdad y la libertad se desarrollen, ojalá, para todos. Evidentemente eso no significa que algunas personas van a tener menos derechos que otras, indudablemente. O sea, yo creo que la diversidad sexual
es un tema que ya no debiera ser un tema. O sea, simplemente que sigamos preguntándonos si la diversidad sexual tiene que ser reconocida y si que tiene que tener derecho, es porque nos estamos haciendo la pregunta equivocada. Es porque no estamos entendiendo bien lo que es la democracia, es porque no estamos entendiendo bien que el mundo es diverso, y es diverso en muchos aspectos. O sea, es diverso religiosamente, es diverso en términos sexuales, es diverso en términos religiosos, es diverso en términos sociales, es diverso en términos de los principios que todos defendemos. Por lo tanto, seguirnos preguntando si la diversidad sexual tiene un... Ahora, eso no significa, desde mi perspectiva, que tiene que imponerse sobre los otros temas. Es decir, yo no soy partidaria, y se los digo así con vergüenza, y me pueden linchar si quieren, digamos, por ejemplo, en mi universidad hubo una época en que hubo un paro feminista y que no se dejaba entrar a los hombres a la universidad. Bueno, entonces si a las feministas vamos a ser contrarias a la diversidad sexual, entonces nosotros estamos haciéndole un flaco favor a la tolerancia y a la diversidad. O sea, yo creo que en la medida en que nosotros podamos convivir en igualdad de derechos, hombres, mujeres, heterosexuales, homosexuales y la diversidad sexual en todas sus expresiones, no debiera ser francamente un tema, debiera ser algo que nosotros lo tengamos incorporado, así como a la sociedad le ha costado tanto integrar la diversidad religiosa. Acuérdense ustedes de la Inquisición, por ejemplo, en los siglos XVI y XVII. Hoy día, claro, salvo en algunos países, digamos, fundamentalistas, nosotros no se nos ocurriría preguntarnos si un evangélico tiene más o menos derechos que un católico, ¿verdad? Bueno, y así sucesivamente. El tema los temas étnicos son temas que hoy día ya debiéramos tenerlos incorporados de una manera absolutamente funcional al ejercicio de nuestros derechos. Y algo que puedo sacar de acá, teniendo en cuenta, como dice usted, de que ya no debería ser un tema, ¿usted cree que esto significa que vaya a dejar de ser un tema en los próximos años o seguirá haciéndolo? A pesar, ¿la sociedad cambiará y aceptará estas diversidades tan fácilmente? O sea, yo creo que hemos visto cambios bien significativos. Hoy día, digamos, un atentado contra una persona homosexual en la calle, como hemos visto, digamos, hace pocas décadas atrás, es considerado inaceptable. O sea, yo creo que hemos avanzado. Ahora, lo que tenemos que entender es que en toda sociedad va a existir siempre sectores más tradicionales, sectores más conservadores, sectores más liberales, y lo que yo por lo menos creo es que estos tienen que convivir. O sea, la diferencia entre un tradicionalista y un conservador es que el tradicionalista quiere conservar, digamos, las tradiciones sin ningún cambio, y el conservador quiere el cambio gradual. Y el liberal va a propiciar, digamos, cambios más radicales. No estamos hablando del neoliberalismo, estamos hablando del liberalismo. Eso tiene que convivir, porque en la sociedad somos diversos. O sea, yo creo que lo fundamental es que aceptemos la diversidad. Entonces, no vamos a imponer que una persona conservadora o católica, digamos, no conserve su adhesión, digamos, a ciertos principios que puede considerar elementales al catolicismo, pero también dentro del mismo catolicismo vamos a tener que aceptar de que hay personas que defendemos por lo menos un cristianismo abierto, plural, de recuperar, como les digo, el sentido de la comunidad, entender que la iglesia está en las bases, y yo creo que eso mismo se puede ejercer en todos los ámbitos donde tenemos que ir introduciendo los cambios necesarios para convivir mejor. Si finalmente el tema es la convivencia social, ese es el tema, cómo convivimos todos en una diversidad y en un país donde tenemos que poder caber todos. Les queda un Tenemos que caber todos, tenemos que poder caber todos, pero con respeto justamente a todos, digamos. Entonces, esa convivencia, esa educación en el pluralismo y en la aceptación es algo que tiene que surgir desde la familia y desde muy tempranamente. Perdón, me pasé. Presidente Santa María, liberal. Cambio para un Estado más laico. Exactamente. La sociedad chilena, claro, no tenemos tiempo aquí de ir mostrando como una evolución paulatina en muchos aspectos. O sea, las leyes laicas, que como muy bien menciona tú, se promulgaron en 1883, en que se permitió el surgimiento por primera vez del registro civil. Piensen ustedes que una persona que no era bautizada en 1800, hasta la ley laica, que no era bautizada, no existía civilmente.
Una persona que no se casaba por la iglesia no tenía un matrimonio reconocido. Una persona que no era creyente no podía acceder a un cementerio público. Entonces, habían temas que han ido evolucionando y que fueron cambios radicales. Yo me acuerdo, no me acuerdo porque no lo vi por cierto, pero en 1856, cuando se propició una ley para acabar con el unanimismo católico. Usted sabe que en Chile la única religión que se podía profesar públicamente era el catolicismo. No se podía profesar públicamente, por ejemplo, los anglicanos que habían llegado al país no podían ejercer públicamente su religión. Bueno, un diputado, Mata, presentó un proyecto de ley para terminar con eso. Las mujeres fueron a las tribunas del Congreso, gritaron, los insultaron, los trataron de hereje. O sea, era una situación realmente caótica para la clase dirigente chilena el suponer que se pudiera practicar públicamente otra religión. Y fue tanto así que la ley no se promulgó, sino que lo que se promulgó fue un cambio, una cosa muy chilena por lo demás, una adaptación de tal manera que las iglesias anglicanas, por ejemplo, fueran declaradas privadas. Entonces, de esa manera ya no se ejercía públicamente la religión anglicana. O sea, adecuaciones, porque había que ir siempre, y yo creo que la sociedad a lo largo de su historia va a seguir teniendo que dialogar con sectores más progresistas y menos progresistas. Ese es el desafío de una sociedad democrática. Y por eso que la democracia es tan débil, en definitiva. Porque puede ser atacada muy fácilmente. Estas preguntas están asignadas para usted, anteriormente mencionado, recolectadas de parte del Instituto Nacional. Estupendo. ¿Qué piensa de la discriminación de la Iglesia a la comunidad LGBTQ+? A ver, lo más importante es decirle de que cuando se habla de iglesia, porque estás hablando de la Iglesia Católica, me imagino, bueno, pero también la Iglesia Evangélica, cuando se habla de iglesia hay un error que yo creo que es una definición que es muy importante aclarar. Cuando uno habla muchas veces de iglesia, uno está hablando de la jerarquía eclesiástica. La jerarquía eclesiástica no es necesariamente la iglesia. La iglesia son todas las personas, decía en el caso de los católicos, ¿no es cierto? Todas las personas que son bautizadas, en el caso de los evangélicos, todas las personas que adhieren a esa iglesia. No necesariamente las jerarquías representan a los fieles. Y los fieles, por lo tanto, hay una diversidad enorme entre los fieles de todas las religiones, incluyendo la católica. Por lo tanto, ojo con asignar como católico, exclusivamente como católico, a un obispo o a una jerarquía. La Iglesia Católica es una iglesia que está conformada, como digo, por los bautizados, por las comunidades que adhieren y que deciden seguir el mensaje de Jesucristo, y no necesariamente esas personas son contrarias a la diversidad sexual. Y la iglesia, la jerarquía de la iglesia tendrá que ir adaptándose a los signos de los tiempos. De hecho, sabemos que hay miembros de la jerarquía eclesiástica que no son contrarias a la población LGBTI, pero claro, el discurso formal eclesiástico es un discurso que lleva siglos hasta que realmente se adapta a los tiempos. Les vuelvo a poner el ejemplo de la Inquisición, el ejemplo por ejemplo, de las condenas por parte del catolicismo al liberalismo durante el siglo XIX, etcétera. Son muchas instancias en que la jerarquía eclesiástica ha ido, digamos, ha ido por detrás de los cambios. Y mi esperanza, digamos, es que ojalá la jerarquía eclesiástica católica, la jerarquía eclesiástica evangélica y de todas las iglesias vaya asumiendo un diálogo con no solo la diversidad sexual, sino que con todos los otros temas que el cambio social y político implican. Muchas gracias. Segunda pregunta y última. ¿Qué opina de las marchas separatistas en relación al género? ¿Qué opina de? ¿Qué opina de las marchas separatistas en relación al género? ¿Las masas? Marchas. Marchas, la marcha separatista. De nuevo, soy contraria a toda marcha separatista en el sentido de que yo creo en la integración y creo en el diálogo y creo que es importante. Ahora, hay ciertos cambios que se han tenido que llevar siempre radicalizando el punto. Efectivamente,
esas radicalizaciones, ¿no es cierto?, han sido convenientes para ejercer ciertos cambios. Pero ojo, que esas radicalizaciones muchas veces producen el efecto contrario. Hay un filósofo francés, Joseph de Maistre, que decía que toda revolución produce como contrapartida una contrarrevolución. Lo hemos visto en muchas revoluciones. Entonces, hay que tener cuidado con no radicalizar las cosas a un punto que genere, como está sucediendo de hecho hoy día en Chile, que genere una contrarreacción que finalmente convoque a muchas personas contra el cambio. Muchas gracias, Ana María Studen. Finalizamos por ahora este capítulo. Finalizamos este capítulo con Ana María Studen y agradecemos al Centro Cultural Seina por darnos esta instancia para hablar con personajes como usted. Muchas gracias.